Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Esta semana tenemos muchos temas calientes. Se está calentando la contienda electoral en México, hay una rebelión popular en Nicaragua y está entrando en la recta final la campaña electoral de Colombia para las elecciones del 27 de mayo. Vamos a empezar hablando de Colombia. ¿Quién va a ganar? ¿Podría Colombia dar un giro brusco a la izquierda si gana el candidato de izquierda, Gustavo Petro? ¿O lo más probable es que gane el actual puntero en las encuestas, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Lo entrevistamos en Lima, en Perú, durante la reciente Cumbre de las Américas. Y aprovechamos también para preguntarle qué salida le ve a la crisis de Venezuela y varios otros temas. Puede ser Iván Duque o puede ser Petro. Petro es otra persona que también en las circunstancias actuales pues están en los extremos. Ojalá sea quien sea y si es alguien de centro, lo que yo digo es que no siga alimentando la polarización, porque eso lo que hace es hacer difícil la gobernabilidad. Vamos a ver lo que nos dijo el presidente Santos y luego, para escuchar la otra cara de la moneda, vamos a hablar con el diputado electo Juan David Vélez. Vélez pertenece al partido opositor Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que ha sido un durísimo crítico de los acuerdos de paz y de la gestión del presidente Santos. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre México y sobre Nicaragua. Y lo vamos a hacer con el profesor Andrew Seeley, fundador del Instituto de México, del Centro de Estudios Woodrow Wilson en Washington. Bueno, empecemos por Colombia. Veamos lo que nos dijo el presidente Juan Manuel Santos. Veamos. Presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Andrés, por esta oportunidad. Presidente, el 27 de mayo hay elecciones en Colombia. Usted termina 2 mandatos, varios candidatos en juego. Usted, tengo entendido, no se jugó abiertamente por ninguno, pero todo el mundo sabe en Colombia, o quiere saber, que usted tiene 2 candidatos semi-preferidos, Humberto de la Calle y Vargas Lleras. Usted no me va a decir ahora cuál de los 2, ya lo sé, por eso me anticipo, pero ¿cuáles son los principales méritos de cada uno? Cada persona tiene diferentes méritos. ¿Qué méritos le ve usted especiales a cada uno de ellos? Mira, Andrés, usted es un gran periodista y me está poniendo en una situación muy difícil porque realmente todo el país y sobre todo mis contradictores están pendientes de ver si yo estoy tomando partido en alguna forma por algún candidato para acusarme de estar interviniendo en política, que es algo que la ley prohíbe. Pero usted puede decir que los 2 son extraordinarios, pero pues mire, que uno es mejor economista y otro es mejor político. Yo le puedo decir, primero, aclarando que no tengo candidato, pero usted me pregunta, Vargas Lleras, que lo tuve en mi gobierno, fue mi vicepresidente y antes fue ministro, 7 años, es un gran ejecutor, conoce el Estado como pocos, fue un gran parlamentario, hizo una muy buena labor en el Ministerio de Vivienda, hizo una magnífica labor coordinando una verdadera revolución que está sucediendo en este momento en Colombia frente a la infraestructura y tiene pues muchas cualidades como las tiene Humberto de la Calle. Humberto de la Calle tiene una experiencia muy amplia en cuestiones de Estado, fue ministro del Interior en 2 oportunidades. Fue uno de los promotores de la Constituyente del 91, que fue una modernización de nuestra política, y fue el principal negociador de paz. Y fue un gran negociador, y creo que lo hizo con lujo de detalles. Es una persona totalmente también capacitada para manejar el Estado. Y yo podría darle características y opiniones sobre los demás candidatos, pero usted solamente me preguntó de estos 2. Pero, ¿qué tipo de presidente necesita Colombia ahora? Porque usted probablemente crea y diga que la paz ya se logró, o por lo menos se firmó. ¿Qué tipo de presidente necesita y cómo cuadra cada uno de ellos en esa imagen? Mire, Colombia necesita un presidente que promueva la unión del país, que impida que sigamos polarizándonos. Hay mucha polarización en el país, como existe en muchas
partes del mundo, pero la polarización estanca, la polarización hace difícil la gobernabilidad. Necesitamos un presidente que pueda convocar y unir al país. Un presidente que, en lugar de hacer algo que en América Latina es muy usual, y es ese complejo de Adán que tienen muchos mandatarios que tienen que comenzar de cero, que construya sobre lo construido. Al presidente entrante le estamos entregando un país con mucha menos pobreza, un país con unas políticas sociales muy efectivas y muy agresivas, un país con paz frente a las FARC y en proceso de paz con el ELN, un país con una economía mucho más sólida de la que teníamos hace 8 años, un país con un plan de infraestructura que ya está operando, que nunca nos habíamos imaginado, un país que redujo el déficit habitacional de vivienda a menos de la mitad en estos 7 años. Entonces, si siguen construyendo sobre lo construido, posiblemente nos cometimos muchos errores, posiblemente hay algunas políticas equivocadas, pero que no venga con el espejo retrovisor a inventarse un nuevo país porque le iría muy mal. Bueno, ahora, presidente, les quiero preguntar sobre algunos de los temas que usted tocó, que hay varias gente que dice que no, que hay tanta violencia como antes, que el cultivo de la coca ha aumentado enormemente, que el país no está tan bien como usted lo pinta. Pero le quiero preguntar sobre eso enseguida, pero siguiendo con el tema de las elecciones. Obviamente, usted se está refiriendo, cuando dice todo esto, al candidato uribista, al candidato de su archienemigo político, ex jefe, el expresidente Uribe. Usted se está refiriendo probablemente a Iván Duque cuando habla de eso. Pero las encuestas parecen estar con Iván Duque, con el candidato de Uribe. O sea que el país pareciera que quiere un cambio, no quiere una continuidad, ¿o me equivoco? No, posiblemente quiera un cambio. La gente está en un estado de ánimo bastante sensible. Todo lo que ha venido sucediendo en estos años pues ha polarizado mucho el país, y generalmente la polarización genera ese tipo de, digamos, de actitud frente a lo que está en este momento. Entonces la gente quiere cambio, y usted va a cualquier país de América Latina y va a encontrar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Va a Estados Unidos y encuentra exactamente lo mismo. Va a Europa y encuentra exactamente lo mismo. Hay una serie de circunstancias que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con esa estrategia de acudir a la emoción y no a los argumentos, que están haciendo cada vez más difícil la gobernabilidad de cualquier democracia. Ahora, puede ser Iván Duque o puede ser Petro. Petro es otra persona que también en las circunstancias actuales pues están en los extremos. Ojalá sea quien sea, y si es alguien de centro, lo único que yo digo es que no siga alimentando la polarización, porque eso lo que hace es hacer difícil la gobernabilidad, y el país necesita, cualquier país, tener un mínimo de gobernabilidad. Diputado electo Juan David Vélez, el presidente Santos acaba de decir de que él no está apoyando a nadie. ¿Ustedes en la oposición le toman la palabra o creen que está apoyando a alguien? Realmente, Juan Manuel Santos, y muchas gracias por la invitación, Andrés. Juan Manuel Santos es un experto en expresar opiniones para confundir a los ciudadanos. Hay una continuidad, y es la que quiere Juan Manuel Santos con Germán Vargas Lleras. Y por eso le está apostando todo en este momento a Germán Vargas Lleras. Pero no descarta apoyar incluso a Gustavo Petro, porque él tiene que buscar la forma de mantener su famoso legado, el fracasado proceso de paz. Por eso está buscando ese apoyo de Gustavo Petro, está dándole el apoyo a Germán Vargas, incluso a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle. Son 4 contrincantes que están buscando derrotar al uribismo. Estás echando agua para tu molino, que es el candidato Iván Duque, el candidato uribista. Pero, ¿por qué no creerle al presidente Santos cuando dice que el país ahora lo que necesita es menos polarización y más unión? Es sin duda alguna. Es que el país se ha polarizado debido a tener una campaña o un gobierno donde se clasificaba a los ciudadanos como enemigos de la paz y amigos de la paz. Él fue el factor de la división en Colombia. Cuando ganó el no, los líderes del no buscamos fue un acuerdo amplio con toda la sociedad colombiana
para avanzar en la unión del país. Por eso Iván Duque en este momento está buscando esa posición de unir al país mediante unas propuestas que reflejen el deseo del ciudadano. Si gana Iván Duque, que ahora va primero en las encuestas, ¿qué cambiaría? Muchas cosas, porque el país exige grandes cambios. Bueno, ahí me estás leyendo un slogan de campaña. ¿Qué cambiaría? No, pero realmente el ciudadano ya expresó varios cambios. Por ejemplo, cuando rechazó los acuerdos. Pero tenemos que hacer una reforma. ¿Cancelaría el proceso de paz? No, haría las grandes reformas que el país requiere y que el país exigió el no cuando votó por el no el pasado 2 de octubre. ¿Qué significa No eso? queremos que la justicia especial para la paz sea una justicia paralela. Hay que desmontarla. No queremos que los criminales de lesa humanidad, quienes cometieron esos delitos, estén participando en política sin haber pagado por esos delitos. Y no podemos permitir que unos acuerdos rechazados por el pueblo colombiano sean parte de la constitución política. ¿Eso no significa deshacer los acuerdos de paz? No, por supuesto que no, porque estamos de acuerdo en que se respete a los desmovilizados, a esas personas que hay que reincorporarlas, que se les otorguen beneficios judiciales a aquellos que no cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos de acuerdo en la conformación de un partido político de las FARC, pero no quienes hagan política sean quienes cometen delitos de la lesa humanidad, o como vemos ahora que Jesús Santrich, quien iba a ser congresista, compañero mío del Congreso, está siendo acusado de narcotráfico. Tenemos que ir a un corte, ya la vamos a seguir. Vamos a un corte y volvemos con la entrevista que le hicimos al presidente Santos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre las elecciones del 27 de mayo en Colombia. Sigamos viendo la entrevista. ¿Cómo definirlo a Petro? ¿Es un candidato de ultraizquierda o de la izquierda radical? ¿Sería un gobierno populista radical, chavista, el de él, o no? Pues mire, para mí es difícil definir a Petro. Fue alcalde de Bogotá. No puedo entrar a calificar si fue bueno o mal alcalde. La gente no lo calificó muy bien. No hemos sido nunca amigos políticos, todo lo contrario, hemos estado en orillas diferentes. Y lo que le diría es que es el otro extremo al candidato Duque. Son los dos extremos. ¿Pero usted lo definiría como un peligro para la democracia? Pues no quiero entrar a calificar a ningún candidato en ese sentido, porque ahí sí me dicen que estoy interviniendo en política. Donde yo diga que es un peligro para la democracia, inmediatamente dicen está interviniendo en política. Lo que le estoy diciendo es que es el otro extremo al candidato de la derecha, de la extrema derecha, que es Iván Duque. ¿Cómo explica usted que el candidato de lo que usted llama la extrema derecha, el candidato del expresidente Uribe, esté primero en las encuestas? Pues porque tiene un discurso, yo lo conozco muy bien, él comenzó a trabajar conmigo en la Fundación Buen Gobierno que yo tenía, después yo me lo llevé al Ministerio de Hacienda, fue asesor varios años del Ministerio de Hacienda, después lo mandé para el BID, allá estuvo en el BID, después se volvió funcionario del BID. O sea, yo conozco a Iván Duque, es una persona capaz, es una persona que es sensato, en el sentido de lo que dice no genera pues una especie de pánico entre los que lo oyen, y está ganando las encuestas pues porque ha hecho una buena campaña. Eso es, yo no puedo entrar a calificar más allá de decir ojalá cualquiera que gane, cualquiera, porque las encuestas han ganado o perdido y se han modificado muy rápidamente en los últimos tiempos, y pueden también perder aquí, porque en muchas de las elecciones nuestras las que han perdido han sido las encuestas. Pero, presidente, usted por un lado me dice que algunos candidatos polarizarían al país. Por otro lado me dice que no puede contestar si serían un peligro a la democracia. Yo no he dicho que ninguno, no le he dicho que ninguno polarizaría el país, que yo espero que cualquiera que gane
no siga alimentando la polarización, cualquiera que sea Petro, sea de la calle, sea Fajardo, sea Vargas, sea Duque, que cualquiera que gane, lo que yo aspiraría es que recogiera el país. A mí me tocó hacer algo que creo que me resultó muy bien. Yo le seguí el ejemplo a Lincoln. Yo cogí mis rivales en la primera elección y los traje al gobierno. Y armamos una gobernabilidad que nos ha permitido durante 7 años y medio pasar las reformas más audaces y más progresistas que ha tenido un gobierno en la historia reciente del país. Eso es muy importante, tener esa gobernabilidad. Si usted ve otros países que no la tienen, se estancan. Y eso es muy importante, cualquiera que sea el presidente. Diputado electo Juan David Vélez, lo escuchaste recién al presidente decir que él trajo a sus opositores a su gobierno para unir al país. Si gana tu candidato, Iván Duque, ahora primero en las encuestas, ¿haría lo mismo? Iván Duque tiene que gobernar para todos los colombianos y estoy seguro que lo va a hacer. Pero él va a gobernar bajo unos ideales que está presentando a la ciudadanía. Claro que tiene que tener un diálogo abierto con otros partidos para gobernar a Colombia y hacerle las grandes reformas que se requieren. Pero eso no quiere decir que tenga que cambiar los ideales para satisfacer al oponente, que eso fue precisamente lo que hizo Juan Manuel Santos. Se olvidó por qué fue elegido y gobernó con los enemigos. Bueno, pero a ver, me dijiste sí, pero no. ¿Traería entonces a opositores políticos, incluso gente del partido? Es muy diferente traer opositores políticos a gobernar con uno, a dialogar y mantener una discusión abierta y política. Eso es lo que requiere el país, abrir la discusión con todos los sectores para sacar las mejores reformas políticas, no gobernar con los que pensamos totalmente diferentes. Eso fue lo que hizo Santos. Nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar con una discusión abierta con todo el pueblo colombiano, inclusive con otros sectores del espectro político. ¿Qué posibilidades tiene de ganar Petro, el candidato de izquierda? Realmente el escenario que deja Juan Manuel Santos da la posibilidad de que un populista como Gustavo Petro pueda llegar al poder. Es muy peligroso para la democracia colombiana que una persona como Gustavo Petro, que fue sumamente ineficiente al servicio público como alcalde de Bogotá, que adicionalmente apoyó a Juan Manuel Santos, no como él lo dice en el año 2014, y que está generando ese discurso chavista, peligroso para la democracia, esté en una posición muy importante en las encuestas. Nosotros tenemos una posición muy fuerte en ese sentido, pero creemos que podemos ganarle a Gustavo Petro. Tenemos que ir a un corte. Quiero decirle a la audiencia y al candidato Petro, que está invitado al programa, ya lo hemos contactado, ojalá esté con nosotros pronto. Vamos a un corte rápido, ya seguimos con el presidente Santos y con el diputado electo Juan David Vélez. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Sigamos viendo la entrevista. Presidente, usted me decía en el bloque anterior, me hablaba sobre los logros que logró durante sus casi 8 años ya en el gobierno. Sus críticos dicen que la paz realmente no fue la paz, porque sigue habiendo violencia, sigue habiendo secuestros. Hace poco mataron este trágico incidente a los periodistas en la frontera con Ecuador. ¿Valió la pena? Dicen, usted por supuesto me va a decir que sí, pero ¿no tienen razón sus críticos cuando dicen que la paz realmente no ha llegado? Los guerrilleros, como muchos suponían, se cambiaron la camiseta y ahora son narcos, pero siguen siendo violentos, siguen secuestrando, siguen dominando partes del país. Andrés, un porcentaje muy pequeño de los guerrilleros no se desmovilizaron. Se mantuvieron en armas al servicio del narcotráfico y hoy son unos criminales. Pero es un porcentaje pequeño. Lo que tuvimos en las últimas elecciones parlamentarias, las elecciones más tranquilas, donde por primera vez en más de 50 años pudimos votar en todo el territorio nacional. Tuvimos el año más tranquilo que hemos tenido en 30, 40 años. Tenemos hoy la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Los que no
quieren ver o reconocer, pues nunca lo van a reconocer. Por supuesto que tenemos problemas, pero eso es parte natural de un proceso de paz para arreglar una guerra de 54 años. Es que la paz no se construye de la noche a la mañana. La paz se construye poco a poco, comenzando por nuestros propios corazones, después en los hogares, después en los colegios. Y eso es lo que estamos haciendo. El Papa fue a animarnos a reconciliarnos, a cerrar las heridas que se toman tiempo. Pero vamos por el camino correcto. El país, mire, Andrés, lo que vimos de los comandantes guerrilleros, las fotografías, votando en las elecciones, y sacaron además eso que decían mis contradictores, que las FARC iban a arrasar en las elecciones porque estaban llenos de plata, sacaron 58.000 votos, 58.000 votos. Entonces, se quedaron sin argumento. Presidente, usted hablaba, cuando hablaba de sus logros, mencionó varias cosas. ¿Qué pasa con el narcotráfico? El número de hectáreas cultivadas con coca está en su máximo histórico. No es máximo histórico, pero sí ha aumentado y ha comenzado otra vez a descender en los últimos 6 meses. Y efectivamente hubo una especie de estímulo perverso porque en los acuerdos de paz pusimos el tema del narcotráfico en forma explícita, que íbamos a hacer un programa de sustitución voluntaria de cultivos, y eso lo leyeron los campesinos correctamente, en el sentido que íbamos a dar incentivos para que sustituyeran la coca por cultivos lícitos, y eso aumentó el área. Pero al mismo tiempo hemos aumentado de forma muy importante, y los primeros en reconocerlo son los propios Estados Unidos, las incautaciones, o sea que el volumen neto de droga que está entrando a Estados Unidos es menor hoy a lo que teníamos hace unos años. Presidente Santos, hablemos del gran tema de Colombia y de toda América Latina, Venezuela. ¿Cuántos venezolanos han entrado ya en Colombia? Porque he escuchado todo tipo de cifras. He escuchado 600.000, he escuchado 1.000.000, he escuchado 1.100.000. Nadie sabe exactamente, pero se calcula, si me pregunta a mí, alrededor de 1.000.000. ¿Cómo van a hacer para restaurar la democracia en Venezuela? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya ha habido declaraciones del Grupo de Lima diciendo que desconocen las elecciones del 20 de mayo. Ya ha habido declaraciones exigiendo todo tipo de cosas. ¿Qué más pueden hacer? Pues seguir presionando, seguir fortaleciendo las sanciones. Y entre más presione la comunidad internacional, pues más se van debilitando las bases de ese régimen, que cada vez le toca reprimir más a la población para poderse mantener. Porque está sucediendo una cosa bien paradójica. Uno ve el deterioro en la parte social, económica, lo sufrimos los colombianos, los venezolanos que llegan a Colombia llegan en unas condiciones realmente infrahumanas, pero al mismo tiempo el control social, el uso de los famosos CLAPS y de toda esa represión que hacen, eso no resiste, eso Pero, eso va a haber una implosión usted ahí. hablaba de sanciones. Estados Unidos aplicó sanciones personales individualizadas a funcionarios venezolanos para que no puedan tener cuentas bancarias en Estados Unidos, para que no puedan viajar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Colombia, bajo su gobierno, está pensándose lo mismo? Pues hemos hecho, ya nosotros aplicamos, por ejemplo, todo lo que están en la lista Clinton, nosotros inmediatamente los incorporamos a nuestra propia lista para prohibirles cualquier tipo de transacción. Nosotros ya hemos hecho mucho de lo que se está haciendo, lo que pasa es que lo hemos hecho paulatinamente, entonces eso no ha tenido la divulgación o la promoción, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Los altos funcionarios venezolanos pueden entrar en Colombia con visa de turista? Los altos funcionarios tendrían que pedir permiso, y si están pedidos por Estados Unidos, pues si entran, pueden ser capturados. Entonces, ¿cómo visualiza usted esta presión conjunta? ¿Va a haber una presión conjunta o cada país va a seguir por su lado? Pues no ha sido fácil la coordinación, pero lo más efectivo es que sea coordinada. Pero mire lo que ha sucedido, ni siquiera se han logrado los votos suficientes para invocar la Carta Democrática en la OEA. Eso es triste decirlo, pero así es. Su antecesor, el expresidente Pastrana, ha dicho que Maduro es colombiano. Usted es presidente, tiene acceso a todos los papeles de inteligencia. ¿Es colombiano
Hemos investigado eso hasta la saciedad y no hemos encontrado la prueba reina, como dice, la fe o bautismo, donde dice que Nicolás Maduro es colombiano. Eso no se ha encontrado. Presidente, entonces, ¿cómo termina esto? Pues yo espero que no termine con violencia, porque la violencia sería fatal. Nosotros ya somos las primeras víctimas y eso podría generar una avalancha de emigrantes mucho mayor a la que ya tenemos. Yo esperaría que se pueda encontrar un camino que haga una transición hacia la democracia que sea pacífica. Pero no ha sido fácil. Mire, Andrés, el más interesado en que eso se solucione pues es Colombia. Somos nosotros porque somos los más damnificados de la crisis venezolana. Lo estamos viviendo todos los días. Hace unos días nuevamente descubrimos un brote de aftosa. Eso es una tragedia. La presión sobre nuestros hospitales, sobre nuestros colegios, la presión sobre el propio empleo, porque los venezolanos llegan y se ofrecen por cualquier precio. Esto es un drama para los colombianos, pero tenemos que afrontarlo, manejarlo con generosidad. Yo digo que con el pueblo venezolano, toda la generosidad, con el régimen que está reprimiendo al pueblo, seremos implacables. Diputado Vélez, diputado electo Vélez, el presidente Santos nos decía recién que el número de exguerrilleros que siguen activos, que no son ex, siguen siendo guerrilleros de la FARC, es un número muy pequeño. ¿Cierto o falso? Puede haber un grupo que se ha cambiado el brazalete, ahora actúan como ELN, EPL u otros actores criminales en Colombia que hacían parte de las FARC. La gran preocupación está en que los criminales de lesa humanidad, quienes les otorgaron los beneficios más generosos, son los que continúan en el negocio del narcotráfico. No han dicho la verdad, no han pagado por sus delitos y están haciendo política. Entonces, así no se puede construir una paz estable y duradera, que es su anhelo y el anhelo de todos los colombianos. Bueno, pero el presidente Santos decía en su defensa que lo cierto es que las elecciones en las que tú fuiste electo hace poco fueron las elecciones más tranquilas de la historia reciente de Colombia. ¿No es cierto eso? Puede que los actores criminales no estén presionando de manera como lo hicieron históricamente. Puede que hayan sido las más tranquilas, pero se eligieron unos criminales para gobernar sin necesidad de votos. Y ese es un muy mal ejemplo para las futuras generaciones. Es muy mal ejemplo para la democracia y el sostenimiento de las libertades en Colombia. Pero el presidente Santos contraargumenta y sus seguidores contraargumentan de que la FARC, contrariamente a lo que decían muchos de tu partido, sacaron un nivel bajísimo, 56.000 votos, algo así, sacaron poquísimos votos. Entonces no eran la gran amenaza para el país, llenos de dinero, el narcotráfico, que se suponían. Podemos ver que el crecimiento de los que apoyan ese proceso de paz, vemos un crecimiento del Partido Verde, del partido de Gustavo Petro. Ellos sí se beneficiaron precisamente con esos apoyos. Seguramente no lo podría calificar ilícitos, pero con esos apoyos de factores de la extrema izquierda armada, precisamente, de las disidencias de las FARC. Diputado electo Vélez, si gana tu candidato, Iván Duque, que va primero en las encuestas, ¿qué cambiaría en la política de Colombia hacia Venezuela? Primero que todo, tiene una posición muy clara que va a denunciar nuevamente a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional con el acompañamiento y buscará el acompañamiento de otros jefes de Estado, porque es un genocida. En segundo lugar, tenemos que tener una política solidaria con la migración venezolana que está llegando a Colombia. ¿Todo eso no lo está haciendo el actual gobierno? El actual gobierno fue cómplice durante todos estos años de la dictadura. La dictadura no lleva 6 meses, lleva 18 años. Y Juan Manuel Santos, durante sus 7 años y medio, fue cómplice de la dictadura. Está cambiando el discurso porque el barco se está hundiendo. Bueno, el discurso, convengamos que él después dijo que fue un chiste cuando él dijo que Colombia era la nueva amiga de Hugo Chávez. Él, Juan Manuel Santos, se declaró el nuevo mejor amigo de Hugo Chávez y lo utilizó. Sí, pero como no está en esta mesa, digamos, en su defensa, que después dijo que fue una broma, fue un chiste. Bueno, esos son los chistes de Juan Manuel Santos, que cambian las políticas muy fácil dependiendo de la conveniencia. ¿Qué más va a cambiar en materia de política exterior
si gana Duque? Las relaciones se tienen que contemplar nuevamente con un país amigo y democrático como los Estados Unidos, donde se tiene que desnarcotizar la relación. Tenemos que volver a hablar de comercio, de cultura, de deporte y de intercambios que favorezcan tanto al pueblo colombiano como al americano. Diputado Vélez, muchísimas gracias. Nos dicen que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Vamos a hablar sobre México y sobre Nicaragua. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace poco tuvo lugar el primer debate presidencial en México y la campaña para las elecciones del 1 de julio se está calentando rápidamente. Según las encuestas, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganaría si las elecciones fueran realizadas hoy. Seguido está en las encuestas por el candidato del Frente de Partidos de Centro Derecha y Centro Izquierda, Ricardo Anaya, y el candidato del PRI, José Antonio Meade. Y la gran pregunta ahora es si va a haber una sorpresa y los votantes de los candidatos que están en segundo, tercer, cuarto lugar en las encuestas se van a juntar, se van a alinear detrás de quien esté segundo en las encuestas. Porque en México, a diferencia de Colombia, no hay segunda vuelta. Entonces, el que gane el 1 de julio será el próximo presidente de México, aunque gane con un 30-35% del voto. Lo que muchos están viendo en la actual campaña es una virtual segunda vuelta, en el sentido de que quizás, gran quizás, a último momento, muchos votantes que estén en contra del que está en primer lugar se alineen detrás de quien esté en el segundo lugar. Profesor Andrew Seal en Washington, ¿cómo ve la contienda mexicana después del primer debate presidencial? ¿Cómo la ve? Bueno, hola Andrés. Yo creo que sigue siendo todavía, Andrés Manuel López Obrador sigue muy arriba por lo que vemos, pero en el debate fue quizás el menos elocuente, fue muy cauteloso a propósito por lo que se nota, trató de no meterse demasiado y los otros contrincantes fueron un poco más agresivos. Entonces puede haber un poco de movimiento hacia los otros candidatos. A Anaya le fue particularmente bien en el debate, según algunos encuestados. Pero Andrés Manuel antes del debate estaba 15-20% adelante en las encuestas y es probable, aunque se acercan un poco, todavía tiene una distancia frente a los otros. Pero la creencia generalizada es que al no cometer ningún error garrafal, Andrés Manuel López Obrador en cierto sentido ganó, porque no perdió, por lo menos ante sus bases. ¿Qué dices al argumento de que ya se sabía que Andrés Manuel López Obrador no es un candidato muy elocuente, ya se sabía que no tiene grandes ideas, pero que lo único que tenía que hacer en este primer debate y lo que va a tener que hacer en el segundo debate era no cometer ningún error garrafal? Y en ese sentido no le fue mal. ¿Qué dices a ese argumento? Yo creo que probablemente es cierto. Teníamos que ver las primeras encuestas ya más profundas que salen después del debate. Pero probablemente es cierto, como no cometió ningún error, sigue muy adelante, le va bien, pero tampoco hay que nadar de muertito, como dicen en México, tampoco hay que ir demasiado pasivamente hacia las elecciones. Y eso es lo que están apostando los otros, Anaya y Meade. Lo más probable es que lo lleva López Obrador, está muy adelante, pero no está determinado y siempre puede haber sorpresas. Y si bien no meterse muy fuertemente, no tratar de hacer olas puede ser una buena estrategia. De pronto puede dar una sorpresa a uno de los otros candidatos por ser un poco más arriesgados. ¿Se van a unir detrás de Ricardo Anaya los seguidores de Meade y de Margarita Zavala y del Bronco, tú crees, a último momento o no? ¿O van a dividir el voto anti-López Obrador? Yo lo dudo. A mí las encuestas que se han hecho de esto muestran que si saliera Meade o Anaya para apoyar al otro, muchos de sus votos van a López Obrador. Entonces no hay y realmente los partidos detrás de esos candidatos tienen interés en por lo menos pelear fuertemente el Congreso, aunque estén perdiendo la presidencia. Entonces lo veo muy difícil que uno decline a favor del otro. Inclusive yo creo que los votantes que apoyan a Anaya y Meade
si bien comparten no apoyar a López Obrador, ser un poco anti-López Obrador, tampoco son los mismos. Son grupos distintos, con visiones distintas, y no es tan fácil unirlos. Entonces, yo creo que va a ser una contienda de tres hacia el final, hasta el final, y vamos a ver quién gana. Y ahorita sí, las apuestas están con López Obrador, pero nada está determinado hasta que voten los votantes. Si gana López Obrador, tú como observador de México y de las elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser un Chávez o una Ollanta Humana o un Tabaré Vázquez, como el actual presidente de Uruguay? ¿Va a ser un izquierdista radical o un izquierdista light? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que López Obrador es un fiel reflejo del debate de la izquierda en México, que ha sido un debate más nacionalista, un debate más de recuperación de la fuerza del Estado. Es una izquierda un poco menos pulida ideológicamente que en Uruguay, por ejemplo, o en Chile, donde la izquierda está muy relacionada con la izquierda europea, menos ideológica en cierto sentido. Y no creo que López Obrador es Chávez, en gran parte porque México no es Venezuela. México es un país de muy fuertes instituciones y de alguna forma, y creo que tampoco es la disposición de López Obrador. Es un hombre que gobernó la Ciudad de México, ha sido un político más o menos tradicional en México, si bien expresa algunas ideas a veces muy fuertes y que ofenden a algunos. La verdad de su trayectoria ha sido de un político dentro del mismo sistema toda su vida. Tú vives en Washington, estás basado en Washington, Andrew. ¿Hay pánico en Washington o no? ¿O simplemente no es un tema? Yo creo que no hay pánico. Una posible victoria de López Obrador. No veo que hay pánico en este momento. Yo creo que hay algunas preocupaciones en algunos sectores, sobre todo del gobierno norteamericano, pero no están alarmados, ni siquiera ahí, y creo que el público no está poniendo mucha atención, quizás demasiada poca atención para un vecino tan importante, pero creo que eso también habla de un tema fundamental. La relación entre México y Estados Unidos cada vez más es muy imbricada, es cada vez más interrelacionada. ¿No? Los temas que están en la agenda pública, pero también en las agendas privadas, los temas de los intercambios económicos, los intercambios en el cine, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, siguen adelante con o sin un presidente a favor de la relación. Y lo hemos visto con Trump. Con todo lo que Trump arremete contra México, la relación entre los dos países fluye y sigue. Y llega quien llega, Profesor, yo creo que va a ser igual. Se nos está acabando el tiempo y nos quedamos sin tiempo para hablar de Nicaragua. En un minuto, rápidamente, ¿cuál va a ser el impacto de las revueltas populares en Nicaragua? ¿Van a tener un impacto político o van a ser un episodio de violencia que no va a pasar más? Mire, yo creo que en Nicaragua se abrió una grieta que no hemos visto antes en un sistema bastante autoritario y hay que ver si Ortega lo puede volver a cerrar, pero todo parece indicar que algo cambió aquí. Si es el principio del fin, no sé, pero algo cambió en el ánimo de la población y hay que ver qué sigue. ¿Pero qué crees que puede cambiar? Mira, yo creo que ya hemos visto una vuelta atrás en el tema de los cambios que propuso el gobierno. En Seguro Social. Pero en Seguro Social, justamente. No sé si van a seguir las protestas, se va a seguir la presión para un cambio de régimen ahí, pero es muy posible. Por lo menos ha de estar pensando que esto es su último periodo como presidente. Profesor Andrew Seal, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre la entrevista que le hicimos hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Me llamaron la atención algunas de las cosas que dijo sobre los acuerdos de paz, la guerra contra las drogas, la necesidad de unir al país y varios otros temas. Pero independientemente si estamos de acuerdo o no con lo que dijo sobre estos temas, lo que más me llamó la atención a mí fue el dato que dio cuando hablábamos de Venezuela. Cuando le pregunté cuántos venezolanos ya se han refugiado en Colombia, me dijo que la cifra ya es de 1 millón. 1 millón de venezolanos ya entraron en Colombia, según Santos. Me pareció una cifra escalofriante.
Yo había escuchado cifras parecidas, pero extraoficialmente, no en boca del presidente de Colombia. Es una cifra impresionante, porque si sumamos ese millón a los cientos de miles de venezolanos que ya se han ido a Brasil, a Panamá, a Estados Unidos, a todos los demás países del continente, podríamos estar hablando de más de 2 millones hasta 3 millones de refugiados venezolanos. Y lo peor es que puede que estemos ante las puertas de una crisis migratoria regional mucho mayor, como la crisis de los refugiados sirios en Europa. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha convocado unas elecciones el 20 de mayo que no reconocen ni siquiera los líderes opositores, ni la OEA, ni los países latinoamericanos, ni la Unión Europea. Son elecciones en las que Maduro ha inhabilitado a los principales líderes opositores. O sea, elecciones en que el gobierno ha decidido con quién va a competir y sin observadores internacionales ni un tribunal electoral independiente. ¿Qué va a pasar si Maduro sigue adelante con estas elecciones? Que ya los países más grandes de América Latina, México, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Europa, todos han dicho que son un chiste. ¿Se va a radicalizar aún más Venezuela? Y si es así, ¿vamos a ver otro millón o millones de más venezolanos huir a Colombia, Panamá, Perú y hasta México y Argentina? Después de escuchar la cifra que nos dio hoy Santos, es una pregunta que hay que hacerse muy, pero muy en serio en todo el continente. Porque estamos ante una potencial crisis migratoria impresionante que quizás recién esté empezando y que puede impactar a todos los países de la región. Bueno, gracias por habernos acompañado y visítenos en nuestro blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganos en nuestro Twitter, @OpenheimerA, y nuestra página de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.